Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Bueno, son algunas de las palabras del presidente Pedro Sánchez hace tan solo unos minutos sobre la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Cabe preguntarse si la lucha política se ha trasladado del Poder Judicial al Legislativo o es al contrario. El caso es que el Tribunal de Garantías se ha convertido en el escenario de la batalla política entre Gobierno y oposición tras la decisión anoche de suspender la tramitación de las enmiendas de los socios de Gobierno para reformar el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional. La oposición apunta lo que considera un triunfo del Estado de Derecho y el Gobierno manifiesta su preocupación porque lo considera justo lo contrario. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Es una intromisión del Poder Judicial en el Legislativo suspender una tramitación de forma cautelar o es precisamente resultado de la separación de poderes? ¿Resta legitimidad a un magistrado que ese mandato haya caducado o la prórroga en su cargo es indispensable para evitar el vacío de poder? ¿Se ha extralimitado en sus funciones el Constitucional o ha respondido ante un posible fraude de ley? Esta mañana no hemos encontrado respuestas intermedias a estas preguntas y ante la satisfacción de la oposición ante esta decisión, que aprecia su reclamación, el Gobierno ha mostrado su absoluta disconformidad. Está claro que decidiera lo que decidiera el Constitucional, estaba sin remedio en medio de un fuego cruzado que finalmente le ha alcanzado. Un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático. La suspensión de un procedimiento legislativo en curso. Un hecho que carece de precedentes. Las andanadas llegaron ya desde medianoche, desde Moncloa, con una comparecencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mostrando su preocupación por la decisión del tribunal. En términos parecidos se manifestaban los presidentes del Congreso y el Senado. Esta mañana ha sido el propio presidente Pedro Sánchez quien ha salido a la palestra. ¿Es este el fin de la propuesta del Gobierno para cambiar la manera de elegir a los jueces del Constitucional y el Consejo General? En principio, la decisión solo obliga a cambiar el procedimiento, obligando a debatirlo en las Cortes, pero sin entrar en el fondo. Ni siquiera está claro que impida la votación el jueves de la parte de la norma que elimina la sedición. Y también las penas por malversación del dinero público. Muchas dudas aún en medio de la balacera de declaraciones sobre esta decisión, pero aunque no lo crean, hay una parte del mundo que no está pendiente de este asunto. En Argentina hoy podría llegar una nave alienígena y no sería capaz de desviar la atención de su gran noticia, la gran celebración del Mundial de Qatar. La tercera estrella mundialista de su selección, que hace unas horas llegaba a una fiesta que había empezado sin ellos, un día antes. Desde su llegada a las 3 de la mañana, millones de aficionados les esperaban para acompañarles desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, donde aún siguen celebrando este Mundial con nombre propio, el de Leo Messi. Y qué contraste con estas otras imágenes. Son camiones jaula pensados específicamente para los miles de inmigrantes que tratan de entrar cada día desde Haití a la vecina República Dominicana. Son dos estados en una misma isla, pero la diferencia de riqueza y sobre todo de seguridad y condiciones políticas entre ambos países es abismal. Mientras, en otra frontera, la de México con Estados Unidos, se siguen acumulando migrantes de todo el continente americano a la espera de que expire el título 42, que permite a la administración estadounidense su expulsión inmediata. Mañana expira el plazo y es el día en que muchos van a tratar de nuevo cruzar esa frontera. Pero vamos hasta la capital de España, comparecencia institucional sin admitir preguntas del presidente del Gobierno para valorar la decisión del Tribunal de Garantías que paraliza la tramitación exprés de parte de sus reformas, concretamente la que afectaba a las mayorías en el Alto Tribunal y el Consejo General del Poder Judicial. Por lo pronto sí se podrá seguir adelante con la votación que elimina la sedición y reduce las penas por la malversación de dinero público, pero lo último hasta el momento ha sido esa comparecencia de Pedro Sánchez. Silvia Mascareño, ¿qué ha dicho el presidente? Pues el presidente confirma que el Gobierno va a acatar la decisión, pero que no la comparte y por eso anuncia medidas para que de una manera u otra se renueve el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial de ese bloqueo que vienen sufriendo hace años, bloqueo del que culpa directamente al Partido Popular. Dice Sánchez que el Partido Popular está utilizando maniobras espurias para retener un poder que le quitaron en su momento las urnas. Sánchez no ha anunciado cuáles serán esas medidas, parece que está estudiándolas al Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, pero sí que envía un mensaje
mensaje directo a los ciudadanos, mensaje de serenidad, asegura que España es una de las democracias más fuertes de Europa y que se cumplirá la ley y la Constitución. Estamos pendientes de escuchar también las reacciones del líder de la oposición. A lo largo de la mañana han hablado algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios. Los habituales socios de Sánchez le piden que vayan más allá, que presente ya iniciativas legislativas y piden también la movilización social en las calles. Bueno, pues es la primera vez que sepamos en 40 años de democracia que el Tribunal Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes. Se trata de una decisión inédita y gobierno y oposición afirman tener la razón. Y lo cierto es que sin entrar en las valoraciones políticas hay un argumentario claro de unos y otros en contra y a favor de esta decisión. Estela, vamos a repasar, si te parece, esos argumentos a favor y en contra. Más allá, Roberto, de, como dices, las reacciones políticas, que a ver, las está viendo a lo largo de esta mañana y muchísimas carretillas de ellas. Carretillas. Nosotros nos vamos a centrar en esos argumentos jurídicos, en el de una parte y la contraria, es decir, en los del gobierno y la oposición. Comenzamos por los argumentos del gobierno. El Partido Socialista y sus socios de Unidas Podemos critican que en esa votación hayan participado hasta 4 magistrados cuyo mandato está caducado, es decir, pendiente de renovación. Y dicen que deberían haberse abstenido y que en el caso de ser recusados, de aceptar esa recusación, es decir, de mantenerse al margen, el resultado de la votación podría haber sido diferente. Claro, 3 de los recusados, de los principios que podrían haber sido recusados, estaban en el bloque conservador, 1 en el bloque progresista. En teoría, si hubiesen votado igual, pues efectivamente habría cambiado la situación. ¿Qué más? Nos vamos al segundo argumento. Dicen que se trata de un hecho inédito. Y no le falta razón, porque, como bien apuntabas al inicio, en los 40 años del Tribunal Constitucional nunca había paralizado el debate en las Cortes de forma tan precipitada, con lo cual están en lo cierto. Se trata de un hecho inédito y además argumentan que va contra la separación de poderes. ¿Y por qué dice esto el Ejecutivo? Porque ellos dicen que el Poder Judicial se está metiendo en asuntos que le competen al Poder Legislativo. Y por último, la brevedad en el plazo. Breve ha sido. Apenas 12 horas después de que se reunieran, han tomado esa decisión. Bueno, Estela, ¿y qué dice por su parte la oposición respecto a estos argumentos que plantea el Ejecutivo? Pues la oposición no va a ser menos, argumenta todo lo contrario. Ellos no hablan de mandato caducado, es decir, no hablan de caducidad, hablan de prórroga en el cargo. Y también dicen que no es la primera vez que un magistrado que está prorrogado en su cargo en el Tribunal del Constitucional vota sobre un tema, sobre un asunto. Que es algo habitual. Que es algo habitual. También hablan del atropello en esos derechos fundamentales. Ellos sí consideran, se sienten atropellados. ¿Y por qué? Porque dicen que no se les está dando voto, que no se les está dando voz, perdón, Roberto, no hay voz a la oposición. Al suprimirse el debate. Al suprimirse el debate en el Parlamento. Y nos vamos más allá. Hablan de que se refuerza la separación de poderes. Está decidiendo por un lado el legislativo y por otro el judicial. En este caso el que toma la decisión. Unos dicen que se inmiscuye en poder otro, otros dicen que es necesario para precisamente mantener el Estado de Derecho. Y por último. Y hablan de una medida cautelarísima, es decir, si ese recurso no llega a salir adelante, ellos se verían perjudicados y ese daño además se vería prolongado en el tiempo. ¿Por qué? Porque ese debate no llegaría hasta dentro de un año, con lo cual la medida ya estaría aprobada. Claro. El daño de los parlamentarios ya estaría hecho. Entienden que ya sería irreparable recuperar esa situación. Bueno, pues estos son los argumentos, Estela, que vemos de uno y otro lado, claramente confrontados, ¿no? Claramente confrontados. Ahora, si te parece, vamos a ver las reacciones políticas. El Gobierno pone nombre a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Partido Popular y suspender la reforma del Ejecutivo para forzar su renovación, un hecho que, dice Pedro Sánchez, no tiene precedentes. El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
En el lado contrario, la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado a través de las redes sociales. Aplaude que con esta decisión la democracia sale fortalecida y promete seguir defendiendo a España desde la moderación y la razón. El fallo ha provocado una catarata de reacciones de todo tipo. Uno de los primeros en hablar ha sido el presidente del Senado, Ander Gil, que ha alertado de sus peligros. Hoy es un día insólito para la democracia. La medida adoptada por el Tribunal Constitucional, sin haber escuchado en ningún caso a las Cortes Generales de la que hemos tenido conocimiento, supone un triste punto de inflexión en nuestra historia reciente. En la misma línea también se ha pronunciado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación desde el punto de vista del correcto funcionamiento del Poder Legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales. Contra el fallo adoptado por el tribunal no cabe recurso alguno. La paralización de la tramitación de las enmiendas parciales impugnadas es de obligado cumplimiento tanto para el Congreso como para el Senado. Vamos a buscar la opinión de los profesionales de la judicatura. Mariano López es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mariano, la primera impresión que tengo después de ver esta situación, me llama la atención que nadie se haya salido del guión establecido, es decir, que quien se preveía que iba a votar dentro del bloque conservador lo haya hecho y quien se preveía que lo hiciera dentro del bloque progresista lo ha hecho. ¿Esto no da la sensación un poco de que los jueces son correa de transmisión de quien ha propuesto su nombramiento? Bueno, pues efectivamente puede dar esa sensación, ¿no?, a la ciudadanía. Quizá en este caso haya que estar más pues al argumentario, ¿no? Pero bueno, que se haya utilizado entrar un poco en el fondo, ¿no?, para ver los motivos de unos y otros, ¿no? Pero sí, efectivamente, es cierto que esa sensación sí que se puede transmitir perfectamente. La ciudadanía puede tener esas sensaciones, sí, efectivamente. Hemos visto un poco, hace un momento, no sé si ha podido verlo, el argumentario que están empleando unos y otros, que en principio parece legítimo tanto por un lado como por otro, es decir, tanto porque hubiese tomado una decisión u otro. En su opinión, ¿se ha extralimitado el Tribunal Constitucional al legislar, al decidir de esta manera? Bueno, es cierto que hay opiniones de un lado y otro, ¿no? Sí que es una decisión que ciertamente no tiene precedentes, ¿no? También leía que había que preguntarse por qué no había precedentes, pero es cierto que es una decisión, es decir, intervenir o evitar que discurra o que se desarrolle el debate parlamentario adoptando este tipo de medida cautelarísima, pues es normal que genere esa sensación incluso de inquietud, ¿no? Sobre todo por la falta de precedentes. Lo cual, bueno, no debe olvidarse de todas maneras que de lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Que es ese bloqueo, ese conflicto institucional que tiene su origen en la no renovación del Consejo desde hace ya más de 4 años. Me he dejado votando la pregunta, señor López. ¿Por qué no hay precedentes? No hay precedentes, exacto, es lo que te preguntaba, no hay precedentes porque, salvo en el caso del Parlamento de Cataluña, pero era un caso distinto hasta ahora, no se había pedido esa intervención del Tribunal Constitucional para que suspendiera el desarrollo de una votación parlamentaria. Es decir, hasta ahora pues lo que se consideraba normal es que el debate parlamentario normal en el Congreso del Senado, más o menos acalorado, si se aprueba una ley finalmente, pues bueno, siempre está la posibilidad de recurrir esa ley, como ha habido tantísimos recursos, ¿no?, de inconstitucionalidad contra una multitud de leyes, una vez se resuelve a favor y otras en contra, ¿no? Pero bueno, que curiosamente sí, hoy hablaba también con un colega francés con el que estoy muy en contacto y él también, bueno, me lo preguntaba sorprendido, ¿no?, si es que en España esto era normal o se podía hacer habitualmente. Bueno, la verdad es que precedentes como tal, ya digo que no hay. Pero ¿no establece precisamente esta decisión del Constitucional que se debata la norma? Es decir, ¿no obliga a debatirla? Porque tengo entendido que la votación se podrá llevar a cabo, solo que con otro procedimiento, ¿no? Sí, bueno, pero sí que de una cierta forma pues condiciona, ¿no?, ese debate parlamentario. Ya digo
que obviamente pues no es lo mismo un desarrollo normal o debate parlamentario sin esta decisión del Constitucional que con la misma. De todas maneras, opiniones, obviamente, como todo en derecho, pues se puede encontrar a favor y en contra, ¿no? Yo, sobre todo, lo que diría, me alejaría de esos exabruptos, ¿no? Institucionales o esas declaraciones que aportan muy poco al debate y, sobre todo, la sensación que da a la ciudadanía, pues es de pesadumbre, ¿no? De ver esto así, ¿no? Yo creo que hay que debatir con razones y más que va a apelar a los sentimientos, decir, con términos que poco aportan al debate. Yo sigo preguntándole en torno a esos argumentos razonables. Por ejemplo, ¿el mandato caducado es menos legítimo para el Tribunal Constitucional que tome sus decisiones con jueces con el mandato caducado? ¿Hay alguna limitación para que los jueces tomen decisiones si están prorrogando su mandato? Bueno, yo entiendo que el mandato caducado no es que sea, pues se pueda considerar como menos legítima una decisión que ha sido tomada con la participación de estos miembros que tienen el mandato caducado. Es decir, si hablamos de legitimidad, ciertamente yo considero que no. Ahora bien, sí que desde una perspectiva de un procedimiento que digamos que transcurra todo por los cauces de la normalidad, como ocurre con cualquier juicio, y no hace falta que sea en el Tribunal Constitucional, sino en cualquier juzgado de España. Sí, le oigo perfectamente. Ah, vale, que es que me había interrumpido. Como ocurre en cualquier juzgado de España, lo normal, es decir, lo deseable, y sobre todo para los ciudadanos, porque al final que vean que el procedimiento o el tribunal está formado sin ningún tipo de discusión o problemática en el fondo, la forma de composición del tribunal, porque que uno esté con el mandato caducado obviamente no lo hace menos legítimo, pero sí que introduce un fondo de duda y de indeterminación, obviamente, y sobre todo para la ciudadanía, de decir, pero bueno, decir, sí que genera esa duda, ¿no? De cómo puede ser que haya miembros con el mandato caducado que sigan pues participando, formando parte del tribunal y tomando este tipo de decisiones. Por lo tanto, yo no diría que sería ilegítima, pero sí que no es en modo alguno lo deseable. Pero, señor López, la última. ¿Quién es culpable de que ese mandato no se haya renovado, tanto en el Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial? ¿Los propios jueces o, en este caso, el Poder Ejecutivo, digamos, oposición y gobierno? Sí, bueno, yo creo que los propios jueces no, porque realmente de ellos no tienen ninguna posibilidad, en este caso, de adoptar una decisión al respecto. Sí que el origen viene de la no renovación desde hace más de 4 años del Consejo General del Poder Judicial por ese bloqueo institucional que existe. Es decir, el Consejo se debería haber renovado ya hace más de 4 años. Ese es el origen del problema. Y si esto se hubiera tenido lugar, pues todo lo demás, claro, es decir, el tapón no existiría. Entonces ahí ese es el núcleo del problema, y estas ramificaciones, que quizás no sean las últimas, van a existir y seguir existiendo mientras no se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, dentro de la judicatura también hay sensibilidades, también hay formas de interpretar las normas. Por eso le doy las gracias, señor López, y le doy la bienvenida a su colega Carlos Bielba, magistrado de la Audiencia de Las Palmas y miembro de la Asociación de Jueces, la APM. ¿Qué tal, señor Bielba? Buenos días. Muy Asociación Profesional de la Magistratura. Exactamente. ¿Cree que la decisión, uno de los asuntos de los que se está hablando, cree que la decisión del Constitucional le falta legitimidad por haber caducado el mandato de 4 de sus miembros? No, porque antes de caducidad hay que hablar de mandatos. Si están en su puesto, tienen la obligación legal de resolver las cuestiones que se les plantean. Que esté o no esté caducado no es cuestión que afecte al Tribunal Constitucional ni que sea culpa del Tribunal Constitucional, evidentemente. Que sea inédito en democracia significa que ha habido una intromisión del Poder del Poder Judicial en el Legislativo. Primero, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, eso hay que dejarlo claro. Es un órgano de garantías constitucionales y que en ocasiones se le denomina como legislador negativo. Es decir, que, por así decirlo, pone coto a aquellos supuestos en los que el legislador no está conforme a la Constitución. Ejerce de árbitro, por así decirlo. ¿De árbitro? Pues sí, puede ser de árbitro, correcto, sí. Que sea una injerencia o que no haya precedentes, claro, por eso no hay precedentes, porque es la primera vez que pasa, la primera vez que se interesa que se suspenda un trámite parlamentario, pero que no se nos olvide que es una medida cautelarísima, es decir, que dentro de 10 días puede ser revocada o confirmada. Ahora mismo está suspendido el trámite parlamentario para
la discusión de esas enmiendas, la cuarta y la quinta creo que era. Pero yo no considero que sea una injerencia, sino que es una regla más del juego democrático, del control de poderes. ¿A qué obliga ahora esta decisión? ¿A tramitar la ley en lo que se refiere al cambio de poderes en el Consejo y en el Tribunal Constitucional? ¿O toda la norma debería ser cambiada, es decir, toda la reforma del Código Penal? Por lo que... No, es que no afecta a la reforma, por lo que he leído, que no sé el contenido del acto, no afecta ni a la reforma del Código Penal, afecta a las reglas para la formación de mayorías. Tampoco afecta a una decisión, y más que a las reglas de la formación de mayorías, sino al camino seguido para variar esas reglas de formación de mayoría, es decir, a través de una enmienda a una proposición de ley que nada tiene que ver con eso. Puede que dentro de 10 días se levante la medida o se ratifique, pero en cualquier caso, si tramita como una proposición de ley, no habrá ningún obstáculo a que las mayorías del Congreso y del Senado aprueben esa modificación de las mayorías, pero a través de una proposición de ley. O sea que simplemente el establecimiento es distinto, pero la norma se va a poder votar de igual manera. Si el Poder Ejecutivo entiende que se debe votar por el Poder Legislativo, evidentemente. Porque yo creo que lo que el Tribunal Constitucional reprocha no es el fin, sino el método para llegar a ese fin. Otra cosa es la cuestión de fondo. Eso no se está tratando ahora. No se está tratando ahora si la norma es constitucional o no, ¿no? Ahora no se está tratando si esa reforma de las mayorías es conforme o no a la Constitución, sino que se está tratando si por esa forma de tramitación se han vulnerado los derechos políticos de la minoría del Congreso y del Senado. ¿Le preocupa que pueda parecer que los jueces son una especie de correa de transmisión en ese órgano, en ese árbitro que ejerce el Tribunal Constitucional, habida cuenta de las declaraciones que se están produciendo, últimamente sobre todo por parte del Gobierno, refiriéndose a los jueces conservadores? Y teniendo en cuenta también, señor Bielba, que los que se preveía que iban a votar a favor han votado a favor, los que se preveía que iban a votar en contra han votado en contra. Sí, la verdad es que nadie se ha salido del guión. Es una Exactamente. Cosa, ni dentro del Tribunal Constitucional, ni dentro del Gobierno, ni dentro de la oposición. Parece que estamos siguiendo un guión escrito en Hollywood y ya veremos el resultado. La verdad es que la ciudadanía, yo me incluyo entre la ciudadanía, parece que estamos un poco perplejos ante este seguidismo, ¿no? Pero cuidado, es que igual los 6 que han votado a favor entienden que ha de ser así. Bueno, no es que igual, es que seguro que entienden que ha de ser así. Y los 5 que han votado en contra entienden que ha de ser así conforme a su formación jurídica y sus convicciones. Es que no... Yo creo que más hay que confiar en el Tribunal Constitucional como siempre se ha confiado, por otro lado. Porque hay que tener en cuenta que cuando alguien tiene una discusión de signo político por una ley, por una proposición, una actuación, se acude generalmente al Tribunal Constitucional. Luego, confiamos en el Tribunal Constitucional, los políticos confían en el Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra manera, claro. Carlos Bielba, veremos en qué deriva este guión de Hollywood, como usted acaba de decir. Vamos a ver, esperemos que sea una película, con final feliz. Eso esperamos. Gracias por atendernos. Alguien se llevará el Oscar, que alguien se llevará las críticas, eso está claro. Gracias por atendernos. Buenos días. A ustedes. Buenos días. Bueno, pues ahí está, servida la polémica, la situación complicada en la que se encuentra el Tribunal Constitucional en ese fuego cruzado entre gobierno y oposición. Vamos con otro asunto. El presidente ruso Vladimir Putin ha viajado a Bielorrusia para pedir a su homólogo una mayor implicación en la guerra contra Ucrania. Hasta ahora Alexander Lukashenko ha tratado siempre de evitar involucrarse directamente en el conflicto, aunque ha prestado su territorio para la invasión de Ucrania desde un primer momento. Zelensky, el presidente ucraniano, teme que Putin empiece a presionar al mandatario bielorruso con promesas económicas, rebajas energéticas y al final consiga que ambos países emprendan una ofensiva terrestre por el norte de Ucrania, esta vez ya con tropas bielorrusas que apoyen al Kremlin. Bueno, ya ven que en Ucrania tratan de mantener el espíritu navideño a pesar de la complicada situación que vive el país. Los continuos bombardeos rusos sobre su infraestructura energética no han impedido, por ejemplo, iluminar este árbol de Navidad en la capital ucraniana, gracias a generadores. Los niños de varias aldeas han recibido además la visita adelantada de San Nicolás. Allí llega hoy San Nicolás, el Papá Noel ucraniano. Los agentes de la policía les entregaron algunos regalos en una jornada que ha querido ser festiva para olvidar los horrores y las privaciones de la guerra. Y después de meses y meses de guerra, pero también de reuniones, la Unión Europea ha acordado por fin un límite al precio del gas para intentar paliar
los costes de la guerra. Vamos a hablar del primer tope en la historia que ponemos a una fuente de energía. ¿Podemos decirlo así? Isiar, ¿qué tal? Buenos días. Sí, podemos hacerlo así y entender, ¿no?, ese largo proceso de negociación de meses y meses de la Unión Europea por llegar a ese límite del precio del gas. Si te parece, vamos a ver enseguida en qué consiste ese acuerdo al que han llegado en la última reunión del año del Consejo de Energía. Comenzará a activarse ese límite al precio del gas cuando el precio del gas supere los 180 euros por el megavatio hora. Este es el límite del precio que se marca la Unión Europea junto a los países miembros, o incluso cuando el precio de referencia, respecto al precio de referencia, que es el del gas natural licuado, supere los 35 euros. ¿Qué proponía la Unión Europea? Pues que este límite, en vez de 180, fuera unos 90 euros mayor, en unos 275 euros el megavatio hora, y esto dejaba fuera a muchos países porque básicamente este límite pues es mucho más amplio, Roberto. Claro, es como un límite más elástico, más dinámico, lo que plantean, y no fácil, uno rígido. Oye, y una vez se apruebe, ¿cuándo se pondrá en marcha esta nueva tarifa, este tope? Pues este tope durará de media unos 20 días. La Unión Europea sí podrá intervenir durante esos 20 días para suspenderlo cuando, por ejemplo, ese precio durante 3 días consecutivos sea menor a 180 euros el megavatio hora, o incluso la diferencia con el gas natural licuado sea menor a esos 35 euros. Pero también lo puede suspender cuando comiencen a haber caídas de suministro y, por ejemplo, estas caídas de suministro ocasionen otro problema, como puede ser el racionamiento. Esto puede ser debido, por ejemplo, a la gran demanda de los países por obtener gas, Roberto. Claro, tendrían un precio distinto en un punto que otro, todos tratarían de consumir en ese momento, y eso podría provocar caídas de suministro y obligar a que se tomen medidas de racionamiento. Por lo pronto 20 días, ¿no? Es lo que se va a tomar. Días, y recordamos, comenzará a aplicarse en febrero del próximo año, sobre el 15 de febrero, y durará sobre un año más o menos. Vamos a ver la repercusión también en nuestras facturas, lo tendremos en cuenta. Gracias, Isiar. Bueno, donde no hay acuerdo, ni rastro de acuerdo, de hecho, por el momento es en Perú. La situación ni siquiera permite que los turistas que están varados en muchas zonas del país puedan salir de allí. Muchos de ellos se quedaron incluso en uno de los lugares emblemáticos del Perú, en Machu Picchu. Los turistas empiezan su travesía de Machu Picchu al paradero más próximo. Varias decenas de personas tuvieron que caminar así más de 6 horas por rutas de montaña hasta poder llegar a la guagua que les llevara hasta Lima, ya que el aeropuerto de Cusco, aunque era más cercano, estaba bloqueado. El ministro de Exteriores de nuestro país, José Manuel Álvarez, ha afirmado que alrededor de 360 turistas españoles continúan en Perú. Y se cumple una semana desde que ciudadanos, camioneros peruanos bloquearan la frontera para impedir la entrada al país por las protestas contra Boluarte por la destitución de Pedro Castillo tras su autogolpe. El número de muertos en las protestas sigue creciendo. Los enfrentamientos con la policía dejan al menos ya 3 fallecidos en las últimas horas. Son manifestantes bloqueando el acceso al puente de Pichanaki en Perú, mientras la policía lanza bombas lacrimógenas para intentar persuadirles, pero estos enfrentamientos han acabado con al menos 3 personas muertas en el centro de Perú las últimas horas. Esos desgraciados le han mandado a mi hijo. Ustedes solo reciben órdenes para disparar. Los conflictos en esta zona se saldan también con 52 heridos, 9 de ellos miembros de las fuerzas de seguridad. Quieren el cierre del Congreso y la renuncia de la actual presidenta que hoy en día está la Boluarte, ¿no? Los ciudadanos peruanos han bloqueado la frontera en Desaguadero para pedir la liberación de Pedro Castillo y la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. Nosotros estamos en huelga indefinido por nuestro país, estamos luchando por nuestro país, estamos dispuestos a todo nosotros. El cierre de la carretera de esta zona de la frontera ha provocado el colapso de multitud de transportistas que se han quedado atrapados sin recursos en sus camiones. Aquí en esta frontera es frío, no hay duchas, no podemos asearnos, la comida también aquí usted verá. Incluso sufren el robo de sus mercancías durante la noche. 2 duermen, 2 están despiertos. El temor y la incertidumbre es constante. Entrar o salir de Perú se ha convertido en una odisea. Estamos agotados de los gastos, de los viáticos, no nos alcanza a veces. Los manifestantes mantienen cerrado el puente internacional de Desaguadero, por donde cada día miles de personas transitan entre Bolivia y Perú.
Es que de verdad está muy feo, lloro por ellos, porque bueno, uno como adulto puede soportar todo, ¿no? Pero los niños no, estoy ya 2 días de viaje, vengo desde muy lejos, de verdad. Crece la tensión en Perú y se agrava aún más la crisis de gobernabilidad. Y las hipotecas se encarecen por culpa de la inflación. De nuevo, el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés, siguiendo la estela que deja Estados Unidos, que también subió los suyos. Las cuotas hipotecarias, por lo tanto, se van a encarecer. Los expertos pronostican que el Euribor, que es el índice de referencia, que indica lo que pagamos cada mes, se va a disparar hasta el 3,5 durante el primer semestre del próximo año. Hipotecarse en 2023 va a salir bastante más caro que lo que está resultando ahora. Sin embargo, la venta de viviendas no disminuye y esto nos llama muchísimo la atención. Nos preguntamos por qué, pero mejor se lo vamos a plantear a Patricia Suárez, que es presidenta de Asufin, que ella sabe mejor que nosotros de este asunto. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pensábamos que subiendo los tipos de interés la venta de viviendas iba a disminuir, pero por ahora el ritmo sigue muy alto, ¿no? Sí, esto está sucediendo, aunque es posible que se ralentice en los próximos meses. De hecho, a principios de año el número de viviendas vendidas era mucho mayor, ha ido creciendo, pero no a la misma velocidad. La cuestión aquí es que precisamente mucha gente había ahorrado dinero durante la pandemia. Recordemos que alcanzamos récords de ahorro precisamente porque no salíamos, no viajábamos, no gastábamos en general. Y mucha gente, al ver la subida de tipos, ha decidido que es el momento de comprar para evitar comprar después más caro, no solamente el piso, sino también más cara su hipoteca. Claro, me imagino que esto estará variando las condiciones de las hipotecas normalmente. Ya encontrarlas a tipo fijo ya era complicado y era unas condiciones distintas que hace un año, por ejemplo, ¿verdad? Sin ninguna duda, realmente llevamos 4 o 5 años con tipos fijos muy competitivos, del 1%, del 1,5%. Esto se debía a que los tipos de interés estaban muy bajos, el Euribor estaba en negativos, como muchos recordamos, y para las entidades era mejor tener un tipo fijo del 1% y garantizarse unos ingresos que tener un variable que no les saliera rentable. A partir de este año, esos tipos fijos empezaron a subir y ya en las últimas semanas, los últimos 2 meses, ya han superado la barrera del 3%. Nosotros hemos venido recomendando durante todo el año que la gente se cambiase de tipo variable a fijo mientras estaban por debajo del 2%, pero una vez que se supera el 2%, ya la gente que tiene hipoteca es mejor que se quede como está, porque realmente cerrar, como se suele decir en términos financieros, cerrar al 3 o al 4% durante los próximos 10, 15 años les puede salir muy caro. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Es lo que se puede uno aplicar en este caso respecto a la subida de hipotecas. ¿Se está corrigiendo de alguna manera las condiciones del precio para compensar? Es decir, quien quiere vender y se voy a tener que bajar el precio para compensar que el comprador va a tener que pagar más por su hipoteca. ¿O no han notado cambios en ese aspecto? No, los pisos siguen subiendo. Como digo, tanto la venta de pisos se está creciendo, aunque se está desacelerando. Digamos que en el primer semestre del año se vendió mucho más, a más velocidad. Ya en el segundo semestre está más lento. Lo mismo está pasando con los precios. Siguen subiendo, lo que pasa que no de una manera tan rápida, pero sí que están subiendo. Realmente yo espero sinceramente que el año que viene se estabilice el Euribor. Ya nos dijo Lagarde ayer que no nos hiciéramos ilusiones. Yo aún así creo que se lo deberíamos pedir a los Reyes Magos todos, que se estabilice el Euribor, que se estabilice también la inflación, que no siga creciendo, aunque eso parece que se está controlando. Y también pues que no lleguemos como vimos en 2004, 2006, 2008, esos pisos carísimos y esas hipotecas carísimas que luego dieron lugar a una crisis financiera, claro, de una magnitud que espero que no suceda. Claro, Patricia, por un lado que no crezca, pero por otro lado entiendo que ustedes tendrán temor a que la subida de tipos llegue un momento que paralice un poco, ¿no?, las operaciones, que tampoco es deseable, sí. ¿no?
Realmente aquí es la lucha, ¿no? Si uno tiene una inflación, se suben los tipos para intentar frenar la inflación. Pero si te pasas de frenada, si me lo permites, lo que tenemos es una recesión. Claro. De hecho, en Estados Unidos no han tenido ningún problema en subir los tipos, están altísimos ya, y ellos directamente la Reserva Federal lo ha dicho, no nos importa la recesión, preferimos recesión a inflación. En Europa es distinto, porque cada país miembro tiene una economía distinta y concretamente lo que se está intentando frenar es la posibilidad de que Alemania entre en recesión, porque Claro. si siguen subiendo los tipos, Alemania entra en recesión. Y todos sabemos que Alemania es un motor muy importante en Europa y que si Alemania entra en recesión, arrastra con los demás. Muy bien. Así que, de alguna manera, es verdad que el Banco Central Europeo está intentando ser más cauto que la Reserva Federal, que, como digo, ha tenido muy claro que prefiere tipos altos y recesión incluida a tener inflación. Patricia Suárez, presidente de la Asociación de Usuarios Financieros. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, hay un sitio ahora mismo en todo el planeta donde les da igual la recesión, la inflación, que ayer es bastante alta, el Tribunal Constitucional, qué sé yo. Allí están de celebración hoy. Esa es la Plaza del Obelisco en pleno Buenos Aires, centro neurálgico de la capital porteña, donde millones de personas confluyen en esta jornada de celebración de su campeonato del mundo. Enseguida conectamos con nuestros colegas de Argentina para que nos cuenten cómo se están viviendo estos momentos de magia para ellos. No tardamos. Bueno, Argentina sigue de fiesta. La selección albiceleste ha llegado de madrugada a Buenos Aires tras lograr su tercera Copa del Mundo. La pasión se volvió a desatar por las calles de la ciudad. Así amanecía este lunes Buenos Aires tras la apoteósica celebración de la hinchada argentina que se prolongó hasta altas horas de la mañana. No puedo más. Pues poco tiempo tuvieron para reponerse. Tocaba dejarlo todo de nuevo impoluto para la llegada de los héroes nacionales. ¡Qué linda imagen! Mirá. Horas después aterrizaban los campeones, aterrizaba la Copa. Un equipo, un país, un sueño se podía leer en el fuselaje de la aeronave que los traía de Qatar. El capitán Leo Messi descendía del avión con el trofeo en sus manos y una sonrisa inmensa. Lo alzaba, lo enseñaba, lo mostraba, orgulloso de la gesta lograda por el combinado albiceleste. Y del avión directos a la guagua para celebrar el título con la población. Decenas de miles de argentinos disfrutaron, festejaron y acompañaron a su selección por las principales calles de Buenos Aires. Ahí está la selección argentina, la Copa del Mundo. Una marea humana albiceleste que ya tiene en casa su tercer título mundial. Vamos a saludar y a felicitar a nuestro colega Francisco Anselme, periodista de Telenoticias en Argentina, televisión en Artearco, televisión colaboradora de Televisión Canaria a través de la Alianza. ¿Qué tal, Fran? Enhorabuena, vaya regalo de Navidad que les ha llevado a la selección, ¿eh? Buen día, muchísimas gracias por el saludo. En serio, y qué lindo informe que hicieron. Es muy lindo poder verlo a unos cuantos kilómetros y continentes de distancia. Un informe así es muy lindo. Gracias. Oye, Fran, llevan 2 días celebrando el pueblo argentino esta celebración, esta copa. Muchos habrán dormido poco, ¿eh? Mucha gente durmió poco, el pueblo argentino durmió poco. Se ve que el domingo, que fue el día que salimos campeones, hubo más o menos 2 millones de personas concentradas en el Obelisco, que es el monumento máximo de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina. Es una representación muy fiel de lo que es el país. Había 2 millones de personas y hoy se espera que haya por lo menos 5 millones. La selección llegó esta madrugada, como ustedes contaron hace un rato. Hubo una caravana de autos, de movilizaciones, donde la selección estaba en un micro descapotable con un montón de personas siguiéndolos. Y más o menos a mediodía se espera que haga un recorrido en el que tome distintas autopistas principales y llegue de vuelta hasta el Obelisco, donde desde las 5 de la mañana están esperando un montón, te diría unos cuantos de miles de fanáticos. Nada, se espera que sea una fiesta, que sea en los mejores términos, que sea pacífico como fue el domingo, pero bueno,
el pueblo argentino está de fiesta. No, esperamos que sea así, que sea pacífico. Estábamos viendo imágenes en directo, estamos viendo ahora imágenes en directo desde el Obelisco. Ahí no cabe nadie más y me imagino que esto habrá paralizado completamente la ciudad, porque allá donde vaya la guagua con la selección debe haber millones de personas detrás, ¿no? Y alrededor. Créeme que va a ser un día caótico para el que quiera movilizarse. De hecho, te cuento una infidencia. Nosotros trabajamos ahí a pocos metros, a 10 cuadras del Obelisco, y va a ser un caos llegar y ya estoy sufriendo. Pero no, nada. De eso que estoy viendo la imagen que ustedes tienen ahí, que de hecho eso es poco. El dron ese es poca gente. En un rato va a estar lleno de gente eso. Todavía va a haber más. Bueno, es tremendo. Es tremendo. Oye, Fran, es la Copa sin duda de Leo Messi, ¿verdad? Messi, digamos que de alguna manera pues se ha reivindicado frente a una afición que pese a todos sus éxitos, todavía lo discutía mucho. Sí, yo creo que más que reivindicado es reafirmado, porque creo que Messi nunca le tuvo que demostrar nada a nadie, siempre demostró que era el número uno, pero bueno, siempre hay una porción del periodismo argentino que lo criticaba y lo comparaba con Maradona. Creo que de esta manera ya queda saldada la cuenta de perfecto. ¿Saben qué? Ahora Leo Messi también tiene una Copa del Mundo. Ya las comparaciones con Maradona quedaron atrás. Maradona fue uno de los grandes jugadores de la historia, y sobre todo de la historia argentina, y Lionel Messi también. Messi acaba de entrar a la puerta grande y acaba de escribir una página que es muy difícil que alguien pueda después desdecirla. Lo que está claro, Fran, y a nosotros nos llama mucho la atención, aquí nos gusta mucho el fútbol también, pero nos llama mucho la atención la pasión con la que se vive el fútbol ahí en tu país. Yo creo que no había ningún otro país que tuviese tantos aficionados ya en Qatar, por lo pronto. Y ahora esa celebración demuestra que el fútbol allí es otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? Sí, el fisco también piensa lo mismo en cuánta gente viajó a Qatar, pero esa es otra discusión. ¿Y cómo lo habrán pagado, no? Pero sí. Es una gran pregunta. Yo lo vi desde acá, así que conmigo no cuenten. En cuanto a ver, se puede hablar horas y horas de por qué el argentino siente tanto el fútbol. Yo creo que, más allá de la historia en la que vivimos, que evidentemente tenemos una historia de buenos futbolistas, el pueblo argentino está pasando hace unos cuantos años por una situación económica bastante mala y creo que encuentra en el fútbol un alivio y una forma de salir adelante. La alegría de la Copa Mundial llega en un momento en el que Argentina tiene más del 50% de su población en la pobreza, en el que tiene un 100% de inflación anual. Entonces yo creo que el fútbol intenta llevar un alivio y representa un montón para un montón de personas que nunca tuvieron nada, ¿sí? Y creo que es para discutirlo más profundo, pero sin duda que es una alegría enorme para un montón de personas que viven el fútbol, sienten el fútbol, que logran movilizarse al centro de Argentina, al centro de un país que es enorme, que tiene un montón de provincias, a recibir a la selección. Yo creo que no hay imagen más hermosa que esa y va a quedar en la historia, como les digo antes. Desde luego que sí, hoy es un día para celebrar y para olvidarse de todos los problemas. Que sea una celebración hermosa, gustosa y que lo disfruten todos los argentinos. Fran, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por el llamado. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes, Roberto. Abrazo grande. Bueno, vamos a saludar también a nuestros compañeros de Ponte al Día, ya a punto de llegar. Wendy, Pedro, ¿cómo viene la mañana? Cuéntenos. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues hoy en Ponte al Día vamos a recordar el caso del asesinato de Romina Celeste, asesinada presuntamente a manos de su pareja en Costa Teguise, en Lanzarote. El presunto autor de los hechos lleva 4 años en prisión preventiva y de no celebrarse juicio saldría de prisión el próximo 16 de enero. Una de las cuestiones que nos planteamos hoy aquí en el programa es ¿por qué un proceso como este, tan dramático, aún no ha conseguido resolverse? Otra de las preguntas es si hay peligro de fuga de ese principal sospechoso. Todas esas dudas las vamos a resolver con la abogada de la víctima, pero hay más temas de otra índole también aquí en Ponte al Día. Así es, hoy también en Ponte al Día vamos a hablar de los camareros. Vuelven a estar en el punto de mira, pues tras un anuncio en el que invitan a los clientes pues a dejarles propina a los camareros como complemento de su sueldo. Pues bueno, como era de esperar, esto ha suscitado muchas opiniones dentro del mundo de la hostelería, precisamente pues reclamando una mejora de sueldo y también de horarios. Nosotros nos preguntamos hoy, ¿cobran bien nuestros camareros? ¿Puede el establecimiento, el local, quedarse con esas propinas que dejan los clientes? Vamos a analizar todo este asunto de la mano de empresarios, de camareros y también de abogados. Todo ello hoy en Ponte al Día en tan solo unos minutos, Roberto. Hasta ahora.
Estaremos atentos, compañeros, como siempre. Bueno, vamos a hablar de una persona, Harvey Weinstein, productor en Hollywood y probablemente uno de los personajes más odiados de todo Estados Unidos. Es una de las personas que motivó negativamente el movimiento Me Too de las mujeres frente a las agresiones sexuales, frente a las acciones contra ellas, y precisamente tras 2 semanas de juicio el jurado ha llegado al veredicto de culpabilidad para él. Se trata del segundo juicio penal que va a añadir más años de prisión a este productor en su día de éxitos como Pulp Fiction. A sus 70 años está cumpliendo ya otra condena de 23 años de cárcel por delitos similares en Nueva York. Desde 2017, más de 100 mujeres han acusado públicamente a Weinstein por conducta sexual inapropiada. Y hablamos de migración y de las condiciones que sufre un grupo de migrantes haitianos en el país vecino, en la República Dominicana. La imagen que les mostramos es impactante porque muchos de ellos son transportados en esas cárceles portátiles, en realidad son una especie de jaulas en las que se les deporta de nuevo a su país. Recordemos que Haití y República Dominicana son 2 países dentro de una misma isla, pero con unas condiciones económicas y políticas muy distintas. El gobierno dominicano ya endureció en 2021 las medidas para frenar la inmigración ilegal que afecta a los haitianos en medio de una crisis política y de seguridad enorme en su país. Y en Texas se preparan para el fin del título 42, mientras el gobernador de este estado de Estados Unidos habla de contención, sobre todo en la ciudad de El Paso, se declara el estado de emergencia para proteger a migrantes recién llegados de las temperaturas invernales. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, amplía esta información. Camiones atravesados para fungir de muro fueron dispuestos por la gobernación de Texas para contener a los miles de migrantes que desde hace más de una semana se aglomeran en puntos de cruce fronterizo. Además de estas barricadas de contenedores, estamos construyendo más muros fronterizos y cercas de alambre de púas. Desplegamos la Guardia Nacional a través de la frontera para hacer retroceder a los inmigrantes ilegales. Asignamos al Departamento de Seguridad Pública para arrestar a inmigrantes ilegales en Texas. Declaramos a los cárteles como organizaciones terroristas. Migrantes aguardan pacientemente a su turno para presentarse ante autoridades migratorias estadounidenses. Desde el principio dije que podía decretarlo cuando sintiera que los solicitantes de asilo o nuestra comunidad no estaban seguros, y realmente creo que hoy nuestros solicitantes de asilo no están seguros, ya que tenemos cientos y cientos en las calles y esa no es la forma en que queremos tratarlos. Temperaturas de 7 grados bajo cero se registran en medio de un invierno que para muchos es algo novedoso. El alcalde de El Paso considera que el clima los pone en riesgo y por eso decretó un estado de emergencia. Siento demasiado afligido al ver que otros seres humanos igual que yo, solo porque tienen otra nacionalidad, tienen la oportunidad de ingresar y nosotros no. Nosotros también somos seres humanos igual que ellos. No sé por qué las leyes son para unos y para otros no, la verdad. Por su parte, organizaciones pro-inmigrantes se unen a lo largo de la frontera para reunir ayudas y ofrecer albergue a estas personas. Bueno, les mostramos la agonía que vivieron unos padres en México tras ver cómo su hijo, un niño de 3 años que estaba jugando en una fuente que se llamaba precisamente la Fuente de los Niños Traviesos, que está en Jalisco, bueno, pues no se le ocurrió otra cosa más que hacer una travesura, haciendo honor a la fuente. Metió la cabeza entre esas rejas y se quedó atascado. Bueno, los bomberos y la policía tuvieron que emplearse a fondo para rescatar al niño travieso, incluso cortando los barrotes con una sierra. Hoy lo contamos porque hubo final feliz y lo contamos de esta manera, con la paradoja incluida, pero imagínense el susto que se llevaron los padres y también el pequeño, además de una lección. Bueno, más sustos. Este le ocurrió a una famosa estrella de cine, Robert De Niro, víctima de un robo casi de un Grinch de Navidad. Una joven entró en su casa de Nueva York para hacerse con los regalos navideños que el actor ya tenía puestos bajo el árbol. Según la policía, los agentes sorprendieron a la mujer cuando estaba colocando los regalos dentro de la bolsa de basura. No es la primera vez, además, que detienen a esta mujer, pero probablemente la primera que entra en casa de tan insigne invitado.
Vamos con una imagen en directo, precisamente la de Argentina, en medio de esa celebración. En la plaza del Obelisco se van concentrando cientos de miles de personas, van a llegar a millones. Con esta imagen les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11. Adiós.